hidrostática. Y para empezar a hablar de hidrostática, de hecho, creo que así le escribimos. Pero viene compuesta de estas dos palabras, de hidro, que significa agua, y estática, que significa reposo. Es decir, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con agua en reposo. Y dentro de los primeros conceptos que vamos a tener que manejar y definir está el concepto de presión. Y vamos a definir lo siguiente. Si F es la magnitud de la fuerza ejercida en un pistón y A es la superficie del pistón, entonces la presión P del fluido en el nivel al cual el dispositivo está sumergido se define como P, y estas tres rayitas que significan definición, fuerza sobre área. Y esta es una cantidad escalar. Desde luego, si nosotros hacemos referencia a, imagínense, este es el pistón. Que tenemos el émbolo en el cual lo estamos sumergiendo. Quizás este sea nuestro dispositivo. Entonces, cuando nosotros lo sumergimos, pues estamos aplicando una presión, ¿verdad?, sobre el dispositivo. Pero imagínense si de este dispositivo yo me fijo un pequeñito segmento de área y entonces también me fijo en un pequeño diferencial de fuerza, una pequeña cantidad de la fuerza. Esa pequeñísima cantidad que tiende, digamos, a cero, ¿verdad? Le vamos a llamar diferencial. Creo que ya lo han escuchado en algunas otras de los entrenamientos que hemos tenido. Esto es parte de los conceptos que ustedes van a visualizar cuando vean cálculo diferencial, pero ahorita nada más para que se vayan familiarizando. Es decir, a lo mejor yo no le estoy aplicando la fuerza a este émbolo con una manivela, sino que puedo pensar, por ejemplo, en la presión atmosférica. Y la presión atmosférica también está aplicando un diferencial de fuerza sobre cada pequeño diferencial de área. Entonces, en este caso, el diferencial de fuerza también va a ser igual a la presión por el diferencial de área. Ahora, ¿cuáles son las unidades con las cuales vamos a definir presión? Ir aquí a algo que nosotros ya hemos estado utilizando.
que es el análisis dimensional. Por eso usamos este tipo de corchetes cuadrados. Entonces, en este caso, lo que tenemos son unidades de fuerza, en este caso serían newtons, sobre unidades de área, metros cuadrados, y esta unidad, newton sobre metros cuadrados, recibe un nombre en el sistema internacional y es Pascal. ¿Sí? Ya va a empezar esta cosa. Seguramente lo vieron en algunos de los videos. No sé por qué razón me hace esto. Y en lugar de moverse, aquí cuando lo oprimo a la manita, yo quiero moverlo. Y en lugar de moverlo me empieza a rayar. Déjenme lo cierro y lo vuelvo a abrir. Muchos de los videos que estuve subiendo fueron precisamente porque me está ocasionando este problema el whiteboard. No sé si es el whiteboard o la tableta digitalizadora que estoy usando. Muy bien. Espero que se haya grabado. Sí. Ok, entonces ya atendiendo a esta pequeña definición, vamos a irnos un poquito más adelante a hablar de las variaciones con la profundidad. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sumergirse en el mar? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, sin embargo, también sabemos que hay sus riesgos en sumergirnos. No es lo mismo sumergirnos en la orillita de la playa, en donde el nivel del agua es muy bajito, a hacerlo a una escala más profunda. Y esto es independiente de que sepa nadar o no. O sea, ustedes saben, por ejemplo, que el buceo tiene algunos riesgos. Y esos riesgos están definidos en términos, desde luego, de la cantidad de oxígeno disponible, pero también, desde luego, que tiene que ver con la presión a la cual se va a someter la persona que se sumerja. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que no es lo mismo, por ejemplo, pensemos en un recipiente enorme, la presión que recibe un objeto en la parte de arriba del recipiente a que si ese objeto estuviera sumergido. Entonces, bueno, en estos términos vamos a hacer un pequeño dibujito. Pensemos en el siguiente caso. A ver, tengo un objeto sumergido en agua a una distancia de la superficie. El objeto tiene una altura h. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en un punto del objeto, ese punto del objeto va a estar sumergido a una distancia de más h, un punto en la parte baja del objeto, ¿no? El objeto tiene un peso. En la parte de arriba, el objeto va a sentir una presión hacia abajo. O en otras palabras, una fuerza en Y negativa. Pero en la parte de abajo, el objeto como está sumergido también siente la presión del agua. Entonces sería la presión del agua positiva en J. Hago referencia a J. Acuérdense que cuando tenemos algo en el eje de las X, en términos de notación vectorial, lo ponemos como
y con un gorrito. Eso significa un vector. Esto sería en Y y una K sería en el eje de las zetas. Entonces simplemente estoy indicando en qué eje se está visualizando esto. Entonces si yo hago aquí una sumatoria de fuerzas, resulta que yo tengo una fuerza involucrada que está aquí, que es eh, menos PA, bueno, la presión atmosférica por A en J, ¿verdad? En el eje de las Y. Si quiere vamos a hacerlo en las Y para que estemos muy claros. Y luego tenemos este que está aquí abajo, que es PA, y tenemos también hacia abajo el peso. Y todo esto, para que el objeto esté en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Ahora acordémonos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, esta misma expresión yo la puedo poner como PO, A es la presión atmosférica, más la presión del agua por el área del objeto, y la masa va a ser igual a densidad por volumen. Sigo expresando esto. Sería PA. Y el volumen sería área por altura. Entonces, voy a reescribir esto. PA menos P atmosférica por A va a ser igual a densidad, área por altura, por gravedad. Esta A la tengo en los dos lados de la ecuación, con cancelar, y nos queda P, medida la profundidad, va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad, altura, por gravedad. Y esta es la que nos va a definir la presión a diferentes profundidades en el agua. Esta es una ecuación pues que hay que aprenderse, ¿no? Y para esto pues vamos a resolver un pequeño problema. Por aquí lo voy a dejar. Aquí está este. Dice, el resorte del manómetro que se muestra en la figura P20 tiene una fuerza constante de 1250 newtons sobre metro y el pistón tiene un área de 1,20 centímetros. Cuando el manómetro se sumerge en agua, ¿cuál es el cambio en la profundidad que ocasiona que el pistón se mueva hacia adentro 0,750 centímetros? Vamos a darles unos 3 minutos para que lo vayan pensando. ¿Puede acercar el ejercicio, por favor? ¿Perdón? Que si puede acercar el ejercicio, por favor, para alcanzar a leer. ¿Que si puedo qué? Es que se corta su voz cuando A habla, acercar, perdón. sí, perdóneme, que si puede acercar el ejercicio. Lo está viendo en el celular, ¿verdad? A ver si sí.
Ok. Ok, vamos a empezar. ¿Qué tipo de conceptos físicos están involucrados en este problema? Eso es lo que tenemos que pensar cada vez que estemos resolviendo un problema de la Olimpiada. ¿Qué cuestiones estamos involucrando aquí? Y aquí están algunas claves, ¿no? Miren, por un lado, tenemos un resorte involucrado. Y si estamos involucrando un resorte, vamos a tener que introducir fuerzas variables, es decir, la ley de Hooke. No sé si la hayan tenido la oportunidad de revisarla, pero pues de una vez aquí la comentamos. La ley de Hooke es una ley que nos habla de fuerzas variables y siempre la vamos a estar aplicando en el caso de resortes. En el caso de la ley de Hooke, hablamos de que una fuerza de restitución es directamente proporcional al valor de una constante, el negativo de una constante, por la deformación que sufre ese resorte. Es decir, si nosotros tenemos un resortito, a lo mejor le colgamos un peso y cuando le colgamos ese peso, vamos a pensar que el resorte originalmente estaba así. Cuando le colgamos el peso, pues el resorte se deforma una cantidad X. ¿Ok? Por otro lado, nos están hablando de que el manómetro se sumerge en agua y nos hablan de un cambio en la profundidad. Entonces, como nos están hablando de un cambio de la presión en la profundidad del agua, estamos diciendo que vamos a tener que usar esta fuerza, digo, esta ecuación seguramente, el de la presión. Vamos a tratar de entender qué podemos hacer con este problema. Pensando entonces en que este resortito obedece a la ley de Hooke, que seguramente sí, porque aquí tenemos el valor de la constante, el incremento en la fuerza sobre el pistón necesario para comprimir el resorte, una cantidad X, o sea,
delta X va a ser lo siguiente. Estoy peleando aquí con esto, que no me lo agarra. Aquí está bien. O sea, el cambio en la fuerza va a ser la fuerza menos la fuerza original. Y si se acuerdan, esto está relacionado con las presiones. Esto sería P por área menos F0 y el área va a ser la misma. Entonces, este cambio en la fuerza no es otra cosa más que P menos P multiplicada por el área. Pero esta fuerza también, ya dijimos que es igual por ley de Hooke. Entonces, por ley de Hooke, P menos P0 por el área tiene que ser igual a menos K por X. Ahora nos están preguntando cuando el manómetro se sumerge en agua, ¿cuál es el cambio en la profundidad que ocasiona que el pistón se mueva hacia adentro? Entonces, esto lo tenemos que relacionar forzosamente con el cambio en la profundidad, es decir, con la ecuación de la profundidad. Y sabíamos nosotros también que P menos P0, o sea, el cambio está en la presión, es igual a densidad, gravedad por altura. Entonces, lo que tenemos es densidad, gravedad por altura. Todo esto multiplicado por el área, de acuerdo con esta ecuación, y esto va a ser igual a menos K por X. Entonces, el cambio en la profundidad requerido, o sea, esta altura la tenemos que despejar. ¿Y cuánto nos va a quedar la altura? Nos va a quedar menos KX entre densidad, gravedad por área. ¿Cómo sacamos el área? ¿Cómo se les ocurre sacar el área de este objeto? Es un pistón. ¿Saben cómo son los pistones? Suelen ser Habi- de manera circular, ¿no? Habitualmente son circulares, es efectivamente, habitualmente van a ser circulares. Y como lo que necesitamos es esta área, entonces necesitamos el área de un círculo. Entonces nos queda H es igual a menos KX entre densidad, gravedad por el área de un círculo que sería pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? Aquí no lo estaban dando. Sería 1.20 centímetros. 1.20. De hecho, aquí está mal redactado, ¿no? Dice, y el pistón tiene un área de 1.20 centímetros. No, no, es un radio, ¿no? Está mal redactado ahí. Entonces, H va a ser igual acá, 1250 newton sobre metro. X, ¿cuánto valía?
.750 centímetros. Estos serían metros entre la densidad. ¿Cuál densidad vamos a usar? Pues la del agua. Esta densidad del agua es una densidad pues, que sí nos tenemos que aprender, pero es muy fácil de aprender. Ahorita les voy a dar la densidad del agua. La densidad del agua pesa, o sea, la masa son 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, la densidad del agua no es otra cosa más que 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, algo que sí me gustaría comentarles es que casi siempre en la Universidad Nacional, aunque sean muy fáciles estos datos, siempre no los usan. Pero bueno, se los van a aprender porque los van a usar mucho en los problemas. Entonces, bueno, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por pi, y ahora por el radio al cuadrado, que sería 1.20 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y entonces H, resolvemos todo esto, nos va a dar menos 2.11 metros. Esa es la profundidad. Déjenme revisar si encuentro algún otro problemita que podamos hacer. Similar. Muy bien, vamos a compartirles este, que es un problema muy tradicional de hidromecánica, ¿verdad? Este es un tubo en U. Y el problema dice lo siguiente: se vacía mercurio en un tubo en U, como se muestra en la figura. El brazo izquierdo tiene un área transversal a 1 de 10 centímetros cuadrados y el brazo derecho tiene un área transversal a 2 de 5 centímetros cuadrados. Luego se vacían 100 gramos de agua en el brazo derecho, como se muestra en la figura, en el inciso B. O sea, primero está lleno de mercurio. Y se fijan en esta parte, la altura a la que llega la columna de líquido en ambos lados está exactamente igual, a pesar de que tienen diferente área cada uno de los bracitos del tubo en U. Pero luego lo que hacen es que le sumergen agua, o sea, le ponen agua. Y cuando le ponen agua, pues el mercurio se mueve de su posición original y el agua pues acá se queda, ¿no? O sea, lo llena. Dice, determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo. Nos piden la longitud del agua. Y luego nos dicen, dado que la densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico, ¿cuál es la distancia H que sube el mercurio del lado izquierdo? Esta parte de aquí. Y bueno, pues para tratar de entender este problema, vamos a regresarnos un poquito a algunos conceptos que también son importantes de revisar. Y lo voy a poner aquí en rojo. Vamos a hablar
de la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que a un cambio en la presión aplicada a un fluido, y porque la palabra un cambio, voy a poner aquí un cambio más bien. Un cambio en la presión aplicada a un fluido es transmitido invariablemente a cada punto más que le vamos a llamar esto principio de Pascal, porque así lo vamos a encontrar como principio de Pascal. En español así lo vamos a encontrar, en inglés sí lo vamos a encontrar como Pascal Law. Es transmitido invariablemente a cada punto del fluido y las paredes del contenedor. Y para este concepto, pues nosotros pensemos otra vez en la prensa hidráulica como la que vimos hace ratito. En donde a pesar de que hay cambios de área, fíjense que hay un área 2, que hay un área 1, el área 1 es más pequeña que el área 2. La presión dentro de este contenedor tiene que ser la misma. Y para esto, pues también vamos a recordar otro concepto, que es la presión atmosférica, que ya la hemos mencionado, pero no la hemos definido. La presión atmosférica es igual a una atmósfera. Esta unidad casi no se usa. En el sistema internacional, la presión atmosférica es 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y esta la vamos a estar utilizando en muchos problemas. Otros conceptos que también tendríamos que revisar es el siguiente. Cuando nosotros tengamos un dispositivo para medir la presión, por ejemplo, pensemos en algo así.
está en el punto alto, vamos a tener igual a una presión de 0, porque todo esto está relleno, pero en la parte de arriba no. La parte de arriba hay aire. Un punto donde está la presión atmosférica, punto B, ya tenemos un punto A. Entonces, si nos fijamos en este dispositivo, la presión en el punto A, debido a la columna de mercurio, debe ser igual a la presión en el punto B. O sea, están a la misma altura los dos puntos. Esta parte está abierta, es decir, es la presión atmosférica. Y en este punto, antes de que suba el mercurio por este tubo, pues la presión tiene que ser exactamente igual. Entonces, la presión atmosférica debería ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura que alcanza el mercurio en esta columna. De tal manera que P sub 0, esto de aquí, sub 0, vamos a verlo así, que la altura, si nosotros la sacamos de aquí, va a ser igual a P sub 0 entre densidad del mercurio por la gravedad. Y esto no va a ser otra cosa más que 1.013 por 10 a las 5 pascales, porque es la presión atmosférica, entre la densidad del mercurio. No estoy resolviendo todavía el problema, para que no se confundan de por qué estoy haciendo todo esto. Es que me faltó explicarles esto y si no, no vamos a entender cómo resolver el problema. 13.06 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio es algo que nos tendrían que dar entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la altura que alcanzaría la columna del mercurio sería 0.760 metros en el caso de esta columnita. Y entonces, bueno, vamos a tener que definir dos cosas. Si se fijan, esto está relacionado con cómo nosotros podemos medir la presión atmosférica en un dispositivo. Entonces, si nosotros estamos usando mercurio, la presión atmosférica elevaría la columna de mercurio sobre ese dispositivo 0.760 metros. Si usáramos otro líquido, sería seguramente más alta. Por ejemplo, en agua sería mucho más alta. Por eso no se usa agua para dispositivos de presión, porque la columna tendría que ser mucho más larga. Aquí estamos hablando de una columna muy pequeñita. Entonces, bueno, nosotros podemos tener diferentes dispositivos. Este es un dispositivo para medir presión. Veamos este otro. Imagínense un dispositivo como este. Está lleno de un gas y luego tiene un tubo como el que les mostramos ahorita. O sea, que hay una presión atmosférica. Aquí hay un punto, se considera ese punto B. Y hay una diferencia de alturas entre donde está la boca del tubo y el punto B. Acá tenemos exactamente la misma altura, un punto A, pero aquí hay una presión porque tenemos un gas. Las presiones en el punto A y en el punto B, pues deben de ser la misma.
¿Y cómo vamos a calcular la presión en el punto B? La presión en el punto B sale de esta ecuación, ¿no? La presión atmosférica más la densidad, gravedad por la altura. Y entonces P menos P sub 0 es igual a la densidad, gravedad por la altura. Y grábense esto. La presión P es llamada presión absoluta. Mientras que P menos P sub 0 es llamada presión del gauge o del instrumento o presión del manómetro. Bueno, esto me faltaba agregarlo como parte de los conceptos. Me voy a regresar al problema. El problema no necesariamente está vinculado con esto, así como tal, pero me falta explicárselos. Y ahora sí vamos a... Creo que no les había dado oportunidad de copiar el problema, ¿verdad? No, que yo recuerde, no. Ok, bueno, usted no lo copió y al menos ya sabemos que hay alguien que no lo copió. Entonces vamos a darle tiempo a que lo copie para que podamos entender ese problema. ¿Ok? Lo acercamos entonces para que lo puedan copiar. Creo que con eso está bien. A ver, déjenme, lo hago un poquito más chiquito esto y luego ya lo hago más grande todo. A ver si así. Vamos a darles unos minutos para que lo copie.
¿Ya lo copiaron? Damos un minutito más. Bueno, vamos a empezarlo entonces. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar cuál es el valor de esta altura que hay de agua. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Acordémonos que el volumen es igual, bueno, partiendo de esta formulita, decía es igual a masa sobre volumen, entonces el volumen sería igual a la masa sobre la densidad. En este caso es el volumen de agua el que estamos buscando. Sabemos que se le pusieron 100 gramos de agua. Vamos a sacar la densidad en gramos, que sería 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces el volumen son 100 centímetros cúbicos de agua. Con esto, acordémonos que el volumen es igual a área por altura. Entonces la altura va a ser igual al volumen entre el área. El volumen son 100 centímetros cúbicos y tenía un área, un poquito, el área 2 es de 5 centímetros cuadrados. Serían 5 centímetros cuadrados. Entonces, la altura del agua va a ser 20 centímetros. Entonces, ahí está la primera parte que tenemos que sacarla, ¿no? Determinar la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo. Y aquí está. Ahora nos dice, dado que la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cuál es la distancia H que sube el mercurio en el brazo izquierdo? Este ya se pone un poquito más larguita. Entonces, el volumen desplazado quiere escribir. Vamos a ver por qué no quiere escribir. La computadora que está lenta. El volumen desplazado es igual al área 1 por la altura. Aquí está, área 1 por la altura. Eso es lo que va a subir el mercurio.
Pero eso también tiene que ser igual al volumen desplazado del otro lado, que sería área 2 por la altura del agua, ¿no? H2 va a ser igual a área 1 por H entre el área 2. Y H2 va a ser igual al área 1, que era 10 centímetros cuadrados, entre el área 2, 5 centímetros cuadrados, por H. Entonces H2, o la cantidad que sube de mercurio, va a ser 2.0 H. La presión absoluta de la interfase agua-mercurio va a ser lo siguiente. Es decir, en esta parte en donde se juntan, ¿no? Ambos. P va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua, gravedad por altura del agua. Entonces la presión absoluta va a ser P sub 0 del otro lado, ¿verdad? Del otro lado va a ser igual a la densidad del mercurio, la gravedad por las dos alturas. ¿Cuáles dos alturas? Las voy a dibujar aquí. Aquí teníamos esta H. Ahora acá tenemos esta H, que es la H del agua. Pero esta diferencia de altura que está aquí, vamos a llamarle altura 2. Vamos a jugar, voy a volver a cerrar. Hasta aquí. Que si no lo cierro, va a seguir, en lugar de moverse, me va a seguir haciendo rayitas y después no les voy a poder explicar. Entonces estábamos en esto, ¿no? Hay estas alturas que van a estar involucradas dentro del problema. Y entonces esta presión va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad
por H más H2, y H2 ya la habíamos sacado, era 2.0 H. O en otras palabras, P va a ser igual a P sub 0 más, a ver, H más 2H sería 3H. Entonces sería 3 densidad del mercurio, gravedad por H. Este viene de aquí, ¿no? De este 3H. Y como de acuerdo con el principio de Pascal, la presión es la misma en todos los puntos en un fluido estático, nosotros podemos igualar esta presión que está aquí, vamos a llamarle esta que está aquí, que está del agua. Voy a llamar ecuación 1. Con esta que está acá. Y entonces nos quedaría P sub 0 más 3, la densidad del mercurio, gravedad por altura, igual a P sub 0 más densidad del agua, gravedad por altura del agua. Aquí se nos van a ir las P's. Y lo que nosotros queremos calcular es esta altura, ¿verdad? Eso nos quedaría densidad del agua, gravedad por altura del agua, entre 3 veces la densidad del mercurio por la gravedad. Obviamente aquí se nos va la gravedad también. Y entonces nos queda que la altura va a ser igual a la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la altura del agua, que son 0.20 centímetros, 0.20 metros, son 20 centímetros, ¿verdad? Entre 3 veces la densidad del mercurio, que esta densidad del mercurio es algo que nos tiene que dar el problema, 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y entonces la altura sería 0.0049 metros. O, en otras palabras, 0.49 centímetros.